Lo que pasa es que en este país la mediocridad se vende muy bien. Señores, buenas tardes. Hoy viernes, como todos los viernes, estamos aquí en la Hora de Consuelo, haciendo este programa el Comité Dominicano Pro Ayuda Internacional de Haití. Desde ayer hay un alboroto casi, una emoción, ¿verdad? Sí, un rum. Hubo dos rum. Primero, una cosa que fue la inauguración finalmente del millonario mercado nuevo para que los productos no tengan tantos intermediarios y lleguen a mejores precios y demás, lo cual está muy bien, vista la intención. Y lo segundo es lo que tanto se habló sobre el asunto de la regularización, consecuencia de el famoso, la famosa decisión del Tribunal Constitucional. Yo les he traído hoy a las personas que más saben de eso, porque yo, que lo que soy es médico de niños, no interpreto también las cosas. ¿De niño o de niño o desde niño? De niños, casi desde niños, pero porque estuve ejerciendo más de 50 años, pero le he traído aquí a los señores que más saben de eso y que tienen el conocimiento, tienen, yo iba a decir del tigueraje, que es parte del dominicanismo, sí, no para ejercer el tigueraje, sino para descubrir el tigueraje en manos de otros. Eso eso está mejor. Eso me gustaba. ¿Te gustó? Sí. Entonces aquí está Cristina Aguiar, es una leona, yo le he dicho muchas veces a ustedes, una leona. Esa señora estuvo por allá, en Francia, en París, y se la sabe toda. Juan Manuel Rosario, señores, ha escrito todos los libros desde que usan en las universidades y demás. Y Manuel no es un ajo fácil tampoco. Manuel sabe mucho, es catedrático, es profesor y entiende mucho también hasta de tigueraje. Sí, algunas cosas. Yo quiero que sean ellos hoy los que nos expliquen todas estas cuestiones de esta ley y demás, cómo ellos lo ven, cuáles son las consecuencias inmediatas y cuáles van a ser las consecuencias inmediatas. Yo lo único que sí me atrevo a opinar es que aquí no se puede hacer nada en ese sentido hasta que no se cierre la frontera. Cerrar la frontera no es que no pase nadie, sino que se controle la frontera para que se puedan hacer las cosas que se quieran hacer de acuerdo a la conveniencia de cada país. Bien, yo voy a empezar yo porque yo soy quizás el menos especialista. Ellos son ya la gente que van a entrar en los intríngulis de la especialidad. Yo he leído con atención el proyecto de ley y estoy sumamente sorprendido porque he visto tantos amigos, tantas lumbreras del derecho dominicano que se han dejado, como se dice en el lenguaje futbolístico, golear, perder por goleada. No entiendo cómo tanta gente solvente en derecho puede haberse dejado engañar por este proyecto y haberlo dado el visto bueno y conectar como el visto bueno. En primer lugar, tiene tres fases el proyecto, tiene tres aspectos que no son dichos en el mismo proyecto, ni tampoco fueron la exigencia de la ley. Se concibió el proyecto de naturalización para responder primero a las personas auditadas por la Junta Central Electoral que habían sido declaradas como dominicanas sin tener
la documentación requerida a los padres para ellos, sin tener residencia legal en el país. Es decir, el caso tipo era Juliana de Guipierre. Ese era el caso para lo cual fue convocado y se hizo la convocatoria a esa supuesta ley de naturalización. Luego, sin que eso medie en el caso, se rompe el concepto, o sea, el nombre mismo de ley de naturalización es un engaño. Esta es una ley de convalidación de documentos falsos. Ese es el nombre exacto de lo que están haciendo. O sea, ley de convalidación de documentos falsos. O sea, las personas no van a ser naturalizadas, sino que se les va a convalidar, según pide la ley, los documentos que tengan que se sabe que han sido declaradas sin tener la documentación para ello. En segundo lugar, se abre el abanico que no estaba contemplado en la intención inicial a las personas que, hallándose en circunstancias semejantes a las anteriores, tengan papeles falsificados, ¿verdad? Que no, o sea, tengan cédula, pero que no sean cédulas, que no son de las cédulas que fueron auditadas, que son cédulas que fueron obtenidas por malas artes y que no tienen ningún tipo de asiento legal. O sea, se propone que a esas personas también se le convalide en una segunda fase la nacionalidad y que a su vez se le convalide si se le puede probar a ellas que no han participado en ese mecanismo fraudulento. Cosa que van a decir todas que no han participado. O sea, van a decir, es como cuando uno agarra a un ladrón, ¿no? Es decir, va a decir, no, yo estaba cuidando ese reloj y no me lo robé. Exacto. Es decir, yo estaba cuidando. Entonces, eso evidentemente, como tú le pruebas, además, el declarado es declarado por otro, no por sí mismo. O sea, que eso es como decir al que el que es beneficiario de un delito, o sea, tú le dejas el beneficio del delito y como tú no puedes castigar al delincuente, pues se queda el delito sin castigar. Eso es lo mismo que se está proponiendo. En tercer lugar, y ese es el aspecto de la ley, en términos generales, yo estoy haciendo nada más el esbozo general, se crea un mecanismo permanente de naturalización especial para los haitianos, venido de la ley del plan de regularización, a 2 años, o sea, una naturalización al vapor. Evidentemente que estamos allá, eso implica, a mi modo de ver, el mecanismo idóneo para darle un golpe de Estado constitucional a la sentencia 16813. Un mecanismo idóneo así. Es como una especie, como dirían los romanos, esto es la querca porta, aquella puertecilla que se abrió durante la guerra de Bizancio y que sirvió para destruir a Bizancio, para destruir Constantinopla. Sí, la querca porta. Esta es la querca porta. A través de esta puertecilla van a entrar todos, porque evidentemente si tú dices lo que está diciendo, lo que dijo el propio presidente en la carta, que aquellas personas que hayan nacido en el país de padres extranjeros pueden adquirir la nacionalidad dominicana, es decir que si el año pasado, en el 2013, nacieron en nuestros hospitales y fueron inscritos en el libro de extranjería 52.000 haitianos, esos 52.000 ya son candidatos, según esta disposición, evidentemente. Y los 48.000 también, o sea, así que lo que va a haber es una especie de fusión de la República Dominicana, pero además, al hacerlo, los que han tenido la inteligencia de redactar este documento, que son el doctor Olivo Huertas y el doctor Flavio Darío Espinal, dicen que no, que ellos están respetando la Constitución, que la están respetando. O sea, decir, hay varios considerando en que hay unos elogios, al mismo tiempo que se elogia al tribunal, se le entierra por la espalda la puñalada trapera. Yo creo que la República Dominicana debe conocer esto. No es posible engañar a una nación de 10 millones de personas, por más listos que ustedes sean. Han aprobado ya el proyecto en primera lectura por la Cámara de Diputados. No piensan hacer vista pública. Vamos a llamar a que se hagan vistas públicas porque un asunto de interés nacional no puede ser que se apruebe al vapor. No puede ser, porque eso es una traición al país y una traición a la transparencia de la cual el gobierno dice que es el primer cumplidor. No sé cuál es la opinión de mi hija, Juan Manuel.
Cuando yo leí anoche el proyecto, que por horas yo no pude comentar en la ponencia en la Universidad Católica, cuando yo llegué inmediatamente al artículo 2, yo di un salto en el asiento de 50 metros y yo no tengo vocación de acróbata, porque yo lo que entendí con mi pobre cerebrito que tengo de pollo caribeño, que me estaban sirviendo lo mismo que yo había criticado en la ponencia, lo de la convalidación de los actos, pero me lo estaban dando con una fraseología diferente. Yo que soy negociadora y estoy ahora enseñando ese curso en Santiago, ellos usaron una técnica que es clásica en negociación, cuando se tranca el juego y el otro proyecto lo trancó, para usted salir de ese impasse, usted lo que hace es que se llama reformular. El vocabulario. Ellos han reformulado un cambio de vocabulario. cambio de vocabulario para que la gente salga del mecanismo mental que le crea la paradoja y pueda seguir adelante y entre a otro nivel de lógica. Eso es clásico en negociación, es lo que ellos han hecho. Pero como yo tengo esa lucecita chiquita de conocer esas técnicas por la negociación, yo no me dejé engañar desde que yo leí este proyecto, que en suma es peor en los resultados que el anterior, por lo que tú acabas de decir, Noel, sí. Porque incluye a una franja que no estaba incluida en el precedente, sino que ahora ya no son los 14.000. No, ya no son los 14.000, aquí es los tutilimundi, pero que realmente eso ha sido siempre la intención que ellos han tenido, porque en el proyecto anterior, al no decir, al hablar de convalidación de actos, qué sé yo cuánto, y no decir a quién se le aplicaba, como los salidos de la auditoría de la Junta Central Electoral, era también una masa indeterminada de personas que se busca dominicanizar a todo coste. Sí. Eso es lo que pasa. Esa es la finalidad del proyecto, que sea en su versión A o en su versión B. La finalidad es integrar una masa de personas para obtener ¿qué? La dilución de la nación dominicana y la célebre fusión, que se va a ir haciendo así. Son 3 grupos. Fíjate que hay un primer grupo que es el grupo inicial, que de la sentencia, sí. Los auditados. Sí. El segundo grupo, que es el grupo que abre ya literal B, que habla de a todas aquellas personas que tengan algún documento dominicano, aunque sea fraudulento. Aunque sea que si bien. se les prueba que ellos no lo tuvieron de mala fe, y ellos van a decir que lo tuvieron de mala fe. Pero si el documento es fraudulento, eso solo pone de manifiesto una intención dolosa y tú no puedes validar un fraude, justamente porque el fraude pone de manifiesto la intención dolosa. Entonces, ¿cómo tú lo vas a validar eso? Y luego se abre entonces ahí está la idea de amnistía, la idea de amnistía y la Constitución Dominicana dice que solamente, el artículo 93, literal P, dice que solamente es amnistía en materia política, ni amnistía penal, ni amnistía migratoria, y menos aún de nacionalidad. O sea que nos han servido algo que violenta la Constitución por todas partes. Proclamando que están respetando. Juan Miguel y Juan Manuel. Juan Manuel. Mira, yo tengo... Que es primero, este es el cuarto bate. No, primero le voy a hacer una breve introducción sobre lo que está pasando en el país. Lo que está sucediendo en este país es sumamente delicado. Cargo ni por motivaciones económicas. Trato de contribuir con este país. En este país se ha impuesto una dictadura mediática que va a haber que responderle con una democracia digital o de redes. Porque, por ejemplo, este proyecto lo sometieron al Congreso, pero primero hicieron todos los amarres comunicacionales para todo aquel que disienta de él no le den cobertura. No le den cobertura, exacto. Sí. Y eso es una verdadera traición a la democracia y al pueblo dominicano, que no lo debe hacer ningún gobernante. Y eso es lamentable. Lo único que yo soy martiano. Y yo sigo a Martí. José Martí decía que cuando hay muchos hombres sin decoro, hay hombres que tienen el decoro de todos los hombres y que están dispuestos a cualquier cosa. Esa es mi convicción. Lo que yo hago, lo hago por convicción. No lo hago ni por pasión, ni por dinero, ni por nada de ese tipo.
Y hoy, contra la corriente de mucha gente que dicen que esto está bien, yo salí a decir que no. Lo dije desde ayer. Por ejemplo, en el artículo 1 dice que ese plan va a ser aplicado para las personas que nacieron entre el 16 de junio del 29 y el 18 de abril del 2007. ¿Por qué el 2007 y no el 2005? El 2005 fue que se emitió la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, donde se ponía en claro cualquier mala interpretación que hubiese del concepto de tránsito y de los hijos de las personas que estuvieran en situación de ilegalidad en la República Dominicana. ¿Por qué el 7? No me pueden alegar de que porque el libro de extranjería se puso en vigencia en el 2007, porque no se está hablando de regularizar a la gente que están registrados en el libro de extranjería, se está hablando de darle naturalización a personas que adquirieron un documento, que no lo hicieron de mala fe, que ellos creían que eran dominicanos sin serlo. Entonces esas personas son otros que no son los que están registrados en el libro de extranjería. Y no se puede usar para la naturalización especial de ese tipo de personas en la fecha en que se puso en vigencia el libro de extranjería. Eso es un absurdo, que además demuestra esta ley que quien la redactó sabrá muchas cosas, menos de derecho. Aquí hay médicos que saben de todo, menos de medicina. Aquí hay abogados que saben de todo, menos de derecho. Creo que los que redactaron esto están dentro de ese grupo y me van a excusar. La regularización, artículo 2. Óiganlo bien para que los televidentes pongan atención a qué es lo que está sucediendo. El artículo 1 habla de regularizar, de darle naturalización a esas personas que nacieron entre el 29 y el 2007, que hayan adquirido un documento que se lo diera una autoridad competente, pero que esa persona no eran dominicanos, aunque recibieran el documento así. Entonces lo que dice el artículo 2 es que la Junta Central Electoral los registre como dominicanos. Lo que están diciendo es que se le está reconociendo la nacionalidad dominicana. Y es que reconocer la nacionalidad dominicana es decir que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia se equivocó, porque la sentencia dijo que no eran dominicanos. Por eso es que la naturalización se plantea como una alternativa, porque la naturalización se plantea para extranjeros. Y si la sentencia dice que esas personas no son dominicanos es porque no son extranjeros. Entonces lo único que cabe como procedimiento para otorgarle la nacionalidad es la naturalización, no el reconocimiento de nacionalidad. Y esto no es solamente una aberración ordinaria, es una aberración constitucional, porque lo que están haciendo es cambiando el régimen de extranjería y de adquisición de la nacionalidad de la República Dominicana. Y el régimen de extranjería y de adquisición de la nacionalidad de la República Dominicana, dice el artículo 272 de la Constitución Dominicana, debe pasar por una reforma constitucional para poder cambiarla y ser aprobada por referéndum aprobatorio y por la mayoría de las personas con edad de votar en la República Dominicana. Ese régimen no lo puede cambiar nadie, porque sería inconstitucional. Ese artículo debe reformularse y establecer ahí que el presidente de la República es quien puede otorgar la naturalización, como nosotros lo planteamos, crear una comisión nacional de naturalización y que esa comisión le recomiende al presidente de la República quién califica y quién no para ser naturalizado. Y él mediante decreto hacerlo. Porque eso tiene una gran sutileza, decir no, que la Junta lo reconozca, la Junta no tiene facultad constitucional para establecer quién es o quién no es dominicano. Una excepción, artículo 3 de las excepciones. Dicen ellos, quedan excluidos del beneficio de lo dispuesto en los artículos anteriores, refiriéndose al 2 y al 3 y al 1, los registros instrumentados con falsedad de datos, suplantación de identidad o cualquier otro hecho que configuren el delito de falsedad de escritura pública. Quedan excluidos eso. Siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente. Siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario. No, le sea al beneficiario. Sí. No, lo que quiere decir eso, no. Lo que quiere decir eso es que el hecho, óiganlo bien,
si el que se benefició, si el que adulteró el documento, se benefició de que lo registraron como dominicano, entonces va a ser sancionado. Pero ustedes no saben lo que es. El que se benefició de la naturalización, porque fue registrado de manera irregular, pero que la irregularidad no la cometió él, sino el papá o la mamá, él no queda entonces excluido de aprovecharse de los beneficios de la ley. Lo que están diciendo es que usted fue registrado irregularmente, pero como no fue usted que lo hizo, a usted también le corresponde la nacionalidad. Y como toda la mayoría, el 99% lo registró el papá o el hermano o el hijo, todo el mundo va a calificar. Claro. Y nosotros hemos dicho que solamente una persona que de buena fe sus familiares lo registraran creyendo que le correspondía la nacionalidad dominicana, que no hubo adulteración, entonces usted puede decir, bueno, está bien, como usted no tiene la culpa de eso, porque se demuestra en términos jurídicos, la buena fe significa que usted lo hizo creyendo que lo hacía conforme a la ley, etcétera, etcétera, que no adulteró documentos, entonces usted puede calificar para ser naturalizado. Sí. Eso sería como usted premiar la irregularidad en la República Dominicana y violar la ley. Eso es en ese aspecto. Pues son 4, no se desesperen. Miren, estamos aprendiendo. Artículo 8, la naturalización. Eso es inconstitucional. Dice, los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana regularizados de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular podrán optar por la naturalización ordinaria establecida en la ley que la rige una vez haya transcurrido 2 años. ¿Ustedes saben lo que están diciendo? La ley de migración mandó a hacer un Plan Nacional de Regularización. Sí. Cuya el papel o la documentación que debe adquirir el regularizado es en función del arraigo que tenga dentro de la sociedad dominicana. Una persona que haya ingresado a la República Dominicana antes del 90 no puede tener el mismo documento que una persona que entró en el 2010. Porque el arraigo del que entró en el 90 es mayor. El que entró después del 90 se le puede dar una residencia. Pero el que entró en el 2010 lo más que se le puede dar es un permiso de trabajo. Usted no puede decir que el que tuvo el permiso de trabajo y que el que tuvo la residencia puede naturalizarse con el mismo derecho. No, claro que no. Usted lo que me está diciendo a mí es, o que usted pretende darle residencia a todo el mundo en el Plan Nacional de Regularización, o que usted pretende que todo el mundo reciba la naturalización violando la ley, porque la ley de naturalización del año 1948 dice que usted tiene que tener 2 años residiendo, y la residencia desde el punto de vista migratorio es la que otorga la Dirección General de Migración. Usted no me puede decir entonces que una persona que tenga un documento como estudiante, como trabajador temporero, de que también tiene el mismo derecho, tiene derecho a naturalizarse cuando la ley de naturalización dice que no. Usted tiene que residir en la República Dominicana, que tenga una residencia. Entonces, ese artículo violenta las normas constitucionales de la República Dominicana porque me está variando el régimen de extranjería y el régimen de obtención de la nacionalidad dominicana, que no es posible conforme al artículo 272 de la Constitución Dominicana. Pero no solamente eso. En la encuesta que hicieron, de la que yo tengo cuestionamiento metodológico, pero es una encuesta que existe, se habla de 458.000 haitianos en la República Dominicana. Y con los otros extranjeros llega a unos 524.000. Y la Dirección General de Migración ha emitido del 2000 al 2012 alrededor de 77.000 residencias. Usted le resta esas 77.000 residencias y usted se va a dar cuenta todos los otros que están de manera irregular en la República Dominicana. Usted lo que me está diciendo es que retándole esas residencias, esas 77.000, todo aquel, más de 500.000 personas o más de 400.000 personas se van a regularizar, ese es el supuesto que se van a regularizar, y después esas 450.000 o 490.000 a los 2 años van a ser dominicanos. Ya ustedes saben lo que significa eso. Eso es una forma de decir, vamos a compartir la República Dominicana con Haití. Pero claro. 450.000 personas de eso ponen un presidente ya. Pero, claro. Pero bien, tiene derecho a que aspire a influir en la votación, porque el naturalizado no puede aspirar, pero puede influir porque vota. Bueno, pero puede eso, ¿se le puede negar el derecho a que vote? No, no se le puede negar el derecho. Lo que usted tiene que tener presente es que las pretensiones políticas de crear un conflicto de carácter geopolítico aquí en el Caribe, tratando de imponer una situación que nosotros que los dominicanos no lo han, o sea, los dominicanos en ningún momento han reclamado unificar la isla.
Los dominicanos nunca han dicho que quieren que se unifique la isla. Y usted con subterfugio, con habilidades, El tigueraje. usted quiere imponerle a la República Dominicana lo que no es posible. Así es. Pero sobre todo, lo más cuestionable, y yo a veces lamento estar un poco retirado de la política, porque ahora yo he llegado a la convicción de que hay que aspirar a ser, aunque sea diputado. Yo estoy en eso. ¿Usted sabe por qué? Porque ¿cómo es posible que una Cámara de Diputados de la República Dominicana o la Cámara de Senadores de la República Dominicana no tenga la gallardía de presentar un proyecto de ley esperando que el presidente le mande uno cuando la Constitución dice que hay separación de los poderes del Estado? Claro. Usted está diciendo, mire, yo no tengo ninguna independencia, nada. ¿Cómo es posible que un solo diputado tenga miedo a coger un proyecto de ley temiendo a que el presidente, y él no depende del presidente, temiendo a que el presidente lo sancione? ¿Cómo es posible que la oposición de la República Dominicana no tenga la capacidad de tener un proyecto propio para someterlo al Congreso esperando que Danilo Medina le mande una ley de naturalización? Entonces yo no entiendo para dónde va la República Dominicana, porque tú puedes tener coincidencia con Danilo Medina, con Leonel Fernández, con Hipólito Mejía, o con quien sea, pero tú tienes que tener independencia de criterio desde el punto de vista político. Claro. Pero vamos a suponer que tú no tengas independencia de criterio desde el punto de vista político, pero debes tenerlo desde el punto de vista legislativo. Claro. Porque tú eres un legislador. Y esto lo digo porque, por ejemplo, se sometió esto a la Cámara de Diputados. No quieren vista pública. No quieren que nadie opine. Quieren pasar esto rápido. Ya se aprobó en primera lectura. Escúchame que te interrumpa. Tenemos que subir allá arriba y venimos de una vez. Sí. Bien, señores, aquí regresamos con un refuerzo para que corrobore todo lo que hemos estado diciendo. Aquí está Juan Manuel. Juan Miguel. Digo, Gracias. Juan Miguel. No hay problema. Allá Tú sabes Juan quién yo Manuel. soy, eso es lo importante. Bien, señores, una información de último minuto. Yo vengo directamente desde el Palacio del Congreso, a invitación de algunos diputados, preocupados por algunos aspectos que conciernen la constitucionalidad de este proyecto de ley y que uno había alertado que efectivamente eran correctivos que era necesario poner en práctica para que el proyecto no entrara en conflicto con la Constitución, aspectos que resultan, algunos de forma, pero otros que resultan medulares, para que saliera la mejor ley posible. Fuimos allí, Juan Manuel también asistió a la invitación de esos diputados y se les alertó acerca de esos aspectos. Sin embargo, el proyecto finalmente liberado de lectura, declarado de urgencia, fue votado. Atención, de manera unánime por todos los diputados de todas las bancadas. 161 presentes, 161 votos. No hubo un solo voto en contra, ni mucho menos una sola abstención. Eso no me lo contó nadie, porque yo vengo de allá. Entonces, obviamente, eso le deja el camino, no le deja otro camino abierto a la posición de interés nacional, que recurrir a las vías correspondientes si estos entuertos no son corregidos en el Senado de la República. El proyecto evidentemente irá al Senado. Como hay, vamos a decir, una mayor homogeneidad en el Senado de la República, es de suponer que se terminaría siendo aprobado al vapor, liberado de lectura igual, para el próximo martes. Ese es un vaticinio que no resulta muy aventurado. Pero obviamente entendemos que ha habido una premura en cuanto al conocimiento de ese proyecto, que le alertamos a la Cámara de Diputados. No me dejes mentir que tú estabas presente. Sí. Diciéndole la responsabilidad histórica que tenían y que siendo del más democrático de las dos cámaras del Congreso, como cuerpo legislativo, siendo el primer poder del Estado, la labor de la Cámara de Diputados y también del Senado no es ser un sello gomígrafo. El proyecto, entendemos, esa es mi opinión, no sé si la comparten los demás de que estamos aquí, el proyecto era perfectible. Es decir, que se podían corregir esos aspectos medulares y darle una solución de acuerdo a derecho, pero salvaguardando el interés nacional. Pero hay que entender lo siguiente: las reglas de la institucionalidad y la democracia son esas, ese es nuestro Congreso. Pero también esos son nuestros políticos, porque lo cierto es que a final de cuentas no hubo una sola bancada de ninguno de los tres partidos que votase distinto. Juan Manuel Rosario mandó un anteproyecto de ley, ni siquiera quien se lo presentó lo cursó. Es decir, yo no estoy diciendo nada para que nos sintamos mal. Eso es simplemente la naturaleza de las cosas. Están así.
Entonces la pregunta es, ¿qué debemos nosotros hacer? Nosotros creo que somos intelectuales, abogados, profesores universitarios. Nosotros lo que debemos de hacer es buscarlos dentro del conocimiento teórico, académico y práctica que tenemos, buscar las vías apropiadas para que el interés nacional se conduzca, pero por las vías de derecho. No tenemos otra manera de actuar. Obviamente, tú comparas ese proyecto con el anterior y este era notablemente mejor y era perfectible. Entiendo que es salvable, pero obviamente tiene falencias. Falencias que no son detectables de inmediato, porque hay que tener cierto dominio de la técnica jurídica. Si se quiere, se puede decir que la estrategia del golpe blando se ha hecho, pero aún así recordemos lo siguiente: algunos de los mecanismos de puesta en práctica de esa ley, aún suponiendo que se salvaran las inconstitucionalidades, refieren exclusivamente a un inventario que está dentro del marco referencial del texto, que determinó que solamente son 14,000 personas. Entonces, no era totalmente lo deseable porque ha dejado, si se quiere, la legalidad y la constitucionalidad un poquito maltrecha, pero no es todo lo peor que pudo haber sido. Hay gente que dice, bueno, el mal menor, hemos preferido el mal menor. Sí, pero el mal menor solamente es a lo que se puede aspirar con una democracia imperfecta. No votó un solo diputado, uno solo. Bueno, eso es muy grave. Uno solo no Eso votó es en muy contra. grave. Pero eso no... Eso es Atención. muy grave, porque eso Eso quiere no decir es que no tienen la más mínima idea de lo que es el interés nacional y las pocas y propuestas, esa noción. pero le estoy contando lo que pasó. Sí, Claro. Yo estoy de acuerdo pero con ese él. hecho no le da una legalidad mayor o menor, que no vayan a votar un solo diputado en contra. Eso lo que indica es que el país, los que lo representan, han traicionado la Constitución. O sea, eso no indica nada más que eso. El mandato del pueblo, qué peor. Mandato del pueblo, o sea que El eso mandato del no pueblo, hay porque ellos no en se eso deben ningún tipo. a ningún partido, Ellos no ellos se son deben al dueños elector, de al que se traga. la soberanía nacional. Y eso es grave. Ellos son representantes. Si en tal condición usted como representante traiciona a la República Dominicana, pues usted ha traicionado, o sea, de manera global, o sea que la culpa es colectiva. Eso no cambia nada, eso no le da ningún tipo de situación especial o de uso democrático. De manera democrática han decidido... Sin embargo, Manuel, las vías que nosotros como ciudadanos podemos ejercer, ¿cuáles son? Si el proyecto... denunciarlo, o sea, nosotros no denunciarlo, vamos acudir al Tribunal y es lo que estamos haciendo, Constitucional es lo que estamos de haciendo. nuevo, Es lo que y estamos haciendo. atención. Yo no creo que haya ningún tipo, que nadie haya pensado, porque en tus opiniones anteriores tú habías como supuesto segundas intenciones. No, nadie ha hablado de segundas intenciones. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es comunicarle al país lo que está ocurriendo. O sea, y lo que está ocurriendo es que un proyecto que fue concebido inicialmente para conectar a las 14,000 personas inventariadas por la Junta Central Electoral que estaban en el mismo caso que la señora de Guy Pierre, se extendió a toda la gente que tenía documentos y luego se extendió a toda la gente que iba a ser naturalizada. Es decir, que rebasó todos los marcos y eso es un golpe de Estado a la ley 1683. A la sentencia. A la Pero sentencia. es lo que a mis ojos, Sí. de las tachas que yo le veía al otro proyecto, es que estamos creando categorías de dominicanos que son más dominicanos Ese que es el principal otros. vicio y es incontestable. Tú vienes con documentos irregulares, te los van a sentar regularmente y te van a acreditar como dominicano. Un dominicano que tiene que pedir una rectificación de error material, tiene que pedirle un poder al presidente de la República, tiene que agotar un procedimiento judicial y solventar. Yo le decía al costos. principio y lo reitero, Oh, Dios. las personas que han participado en eso no conocen el problema migratorio dominicano. No. Porque, por ejemplo, la Junta Central Electoral habla de 53,000 personas que adquirieron documentos en la República Dominicana, extranjeros. De eso habla de 29,000 que tienen cédula como extranjeros. Pero parece que aquí no se entiende que los extranjeros, cuando se sacan una residencia, lo primero que lo mandan es a la Junta Central Electoral para Ajá. que le den una cédula de residente, una cédula de extranjero. Sí, esa gente, atención, pero Juan Manuel, esa un gente- momentico, pero porque espérate. también al pueblo Pero también tenemos que espérate, decir las espérate. cosas Sí. Espérate. en base al... Permíteme el texto, por favor, Espérate. perdón, Juan Manuel, Porque- porque también eso es importante. Recordemos que el último visto al que se refiere el proyecto de ley dice, visto el informe de la Junta Central Pero Electoral espérate, sobre el levantamiento pero del registro espérate, civil pero espérate. de fecha 7 de Pero noviembre, era- se refiere a ese. Pero el problema está ahí.
Es que la Junta Central Electoral te dice que hay 29.000 personas que tienen cédula de extranjero, pero pueden ser gente, esa gente no tiene que ni siquiera mencionarse en eso, porque esos son residentes que fueron a buscar una residencia ahí. Y te dice que hay 24.000 que recibieron documentación con pasaporte. ¿Qué tipo de pasaporte? Que recibieron como trabajadores, sí, pero ¿qué tipo de documento como trabajador? Eso es que todavía tiene que hacerse una decantación para saber quién califica para eso. Bueno, Bueno. otro día. Otro día será. Bye, bye. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Vamos a ver cómo termina esta fiesta.